primero, las gracias a Digitales por invitar a The Objective hoy aquí en este maravilloso foro, en donde vamos a empezar desde el río Tormes. Alessandra, ¿has estado cerca del barco de Ávila, en el río Tormes? ¿No? ¿Alguno de vosotros? Es espectacular. He cumplido ya 51 años, aunque parezco un chaval, y mi mujer ha dicho, vámonos al barco de Ávila, que hay unas piscinas naturales tremendamente buenas. Y allí mi hijo, que se hace amigo rápido, se hizo amigo de un niño de 13 años que le acababan de regalar un teléfono móvil. Y yo creo que ese es el comienzo de ese latido digital. Ese niño ya tiene un teléfono móvil y entra dentro de ese mundo digital. Me gustaría saber qué claves veis para protegerlo, porque acaba de aterrizar. ¿Cuáles son las claves que tenemos que tener para protegerlo? ¿Es la identidad? ¿Es la seguridad? Empezamos por ti, Marta. Hola, buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias desde la Agencia Española de Protección de Datos por haber contado con nosotros para venir a este evento tan especial. Y yo me siento un poco rara y soy aquí, porque toda la parte inicial ha sido una parte técnica, pero creo que tenemos una conexión importante. Entonces, a mí sí que me gustaría dejar clara cuál es la conexión de la Agencia Española de Protección de Datos con todo lo que habéis estado contando vosotros antes. Todos esos aparatos, todos esos instrumentos, lo que llevan realmente son muchísimos datos personales en sí. Entonces, una de las labores esenciales es la de proteger esos datos. Nosotros tenemos una parte importante para la protección de los datos de los menores. Ahí me podría yo extender mucho, porque es una de las partes que nos afecta especialmente, pero lo que sí que queremos dejar claro es que, desde el punto de vista de los avances tecnológicos, la protección de datos es una parte esencial, pero no quiere ser una parte impeditiva. Quiere ser una parte que colabore, que lo que hagamos es proteger un derecho fundamental. A nadie le extraña que si tú estás desarrollando otra parte de la tecnología se tengan que implantar los derechos fundamentales de las personas, y el derecho a la protección de datos es fundamental. O sea, En lo que me respecta... Ay, perdona. Marta, ¿la clave sería los datos, lo que hay que proteger, o habría algún tema más que tú marcarías? La cuestión es que si protegemos los datos, protegemos a las personas. Entonces, tenemos la ventaja de que el derecho de la protección de datos es un derecho fundamental, y eso implica que si dejamos desprotegidas a las personas es porque sus datos están en el aire. Tú me comentabas lo de el acceso de los menores a los móviles, por ejemplo. El problema que existe en muchas ocasiones, no solo los menores, los adultos también, es que no somos conscientes de que ese derecho lo tenemos. Entonces, entregamos nuestros datos de una manera masiva, sin tener control, y estamos totalmente desprotegidos en ese ámbito. Ahí vamos a profundizar luego, tanto como sociedad como empresa, también cómo vamos a proteger eso. Alba, me voy a mover un poco porque no te veo. ¿Qué claves ves tú que tenemos que marcar para hacer esa protección de ese latido digital que estamos hablando hoy? Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a Digitales. Es un placer poder estar aquí con todos ustedes. Y yo, para poner un poco en perspectiva esta pregunta, quería empezar con un dato que hemos recogido en el Informe de Seguridad Nacional de este año, y es que el equipo de respuesta a incidentes encargado de empresas privadas, ciudadanía, respondió a más de 122.000 ciberincidentes durante este año, ¿no? Entonces, podemos decir que cada uno de estos ciberincidentes es una pequeña arritmia, ¿no?, a este latido digital, ¿no? Y que tenemos que luchar contra ella para mantener el pulso. Entonces, entiendo que protegemos los datos y protegemos la identidad como un eslabón, pero eslabón hay que protegerlos para que no perdamos la confianza. Porque para tener una sociedad digital de éxito, uno de los factores principales es la confianza de cada uno de los ciudadanos. Estuvimos recientemente en Estonia, que es un país de éxito de digitalización prácticamente total. Es un país mucho más pequeño, por supuesto no es comparable para el número de habitantes con nuestro país, pero les preguntábamos cuál era, entendían, uno de los elementos fundamentales de éxito para poder haber establecido todas las medidas digitales y la implementación en la sociedad, y nos decían que es la confianza de los ciudadanos en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta confianza se daña, pues al final lo que se pone en riesgo es también la libertad, que también comentabas, ¿no? La libertad. Por lo cual, protegemos todo. Protegemos los datos y la identidad como medio,
protegemos la confianza, que podría ser una especie de bisagra, y protegemos la libertad de todos nosotros como fin último. Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Vemos la libertad, la parte también de datos y esa confianza. ¿Ves alguna clave más que podáis añadir? Uy, ¿se me oye? Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias a Digitales un año más por organizar este evento, que ya es un referente del sector digital. Proteger el latido digital bueno, significa, desde mi punto de vista, que los ciudadanos podamos hacer en el entorno digital lo mismo y del mismo modo que podemos hacer en el entorno analógico, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues en última instancia que seamos capaces de poder hacer lo que queramos hacer, siempre obviamente dentro de los límites de la ley, pero que se pueda hacer lo que queramos hacer también en el entorno digital, siempre sin que esto tenga un impacto negativo en nuestros derechos y libertades fundamentales. Con lo cual, al final, bueno, yo lo que diría es que proteger el latido digital es proteger las libertades de las personas, ¿no? Para nosotros, los operadores de telecomunicaciones, es algo que tenemos pues, como una dimensión muy clara, porque al final somos la arquitectura básica, somos el punto de acceso a la experiencia digital de los ciudadanos, y esto implica que para nosotros la protección y la seguridad de nuestros usuarios, de nuestros clientes, pues no puede ser una característica extra, ¿no? Sino que al final es el verdadero cimiento del funcionamiento de la economía y la sociedad digital. Y así lo enfocamos internamente. En Digi, por ejemplo, como tenemos un modelo de negocio muy basado en la integración vertical, o sea, todas las actividades operativas del negocio las realizamos internamente, pues eso nos permite pues, ser muy cercanos, por ejemplo, cuando un determinado cliente pues, nos traslada que ha tenido algún tipo de situación que necesita que atendamos, pues, que puede haber tenido con nuestros servicios, ¿no? Y luego también sí que, obviamente, lo que sí que entendemos es que proteger el entorno digital, proteger a nuestros ciudadanos en el entorno digital no es un trabajo exclusivo de los operadores de telecomunicaciones, es algo que ocupa a todos los actores. Leí hace poco un artículo del vicepresidente de la CNMC, de Ángel García Castillejo, que hablaba de que telecomunicaciones, audiovisual, las plataformas forman un único ecosistema. Yo añadiría también las administraciones públicas y, obviamente, también los clientes, los ciudadanos, los usuarios. Todos conformamos un todo y todos la labor de proteger ese latido digital es común y es algo que nos ocupa a todos, ¿no? Con esa parte de seguridad, Alessandra, ¿qué ves? También estás ahí en Orange. ¿Cuáles son las claves que hay que proteger? Ya hemos hablado de seguridad, confianza, datos. ¿Qué más ves? Básicamente lo mismo, pero a ver, nuestro punto de vista es que al final las redes de telecomunicaciones somos como las venas y las arterias por las que va ese latido. Y si seguimos con la metáfora, tenemos los datos. Los datos no dejan de ser como la sangre, es lo que le da sentido a todo lo que es el ecosistema digital. Dentro de esa sangre tenemos en particular los datos personales que es como la parte más esencial y lo que hay que proteger, porque al final estás protegiendo un derecho fundamental, que ahí están los datos personales, ahí está donde están los problemas de identidad, que también los hemos mencionado, y todo eso tiene que estar seguro. Pero ¿cuál es el motivo de la seguridad? La confianza. La confianza, que al final es el por qué tenemos que protegerlo, la confianza de todos los usuarios. Todos los usuarios, eso lo mencionamos mucho, por ejemplo, cuando analizamos riesgos, lo complicado que es ganar un cliente y lo fácil que es perder su confianza. La confianza tiene que estar en todo lo que hacemos como operadores de telecomunicaciones. Y luego tenemos la libertad, que también estaba en nuestro título cuando preparamos esta mesa. La libertad al final es otro derecho, libertad de comunicarnos entre nosotros, de acceder a información, que es otro derecho fundamental, el derecho a la información, derecho a trabajar, a poder acceder a las redes, a poder acceder a puestos de trabajo.
y al final tenemos que protegerlo todo, no podemos dejar nada fuera. Y Francisco, para terminar, ¿alguna clave más que añadir? Buenos días. Yo también me lo voy a llevar al tema de la confianza. Yo creo que sin confianza no hay transformación digital. Y yo creo que un usuario de un servicio digital espera 3 cosas. Espera que sus datos estén protegidos, lo hemos comentado, que su identidad no sea suplantable y, por último, que los procesos que consume sean resilientes y fiables. Entonces, para eso, la función de ciberseguridad y la función de ciberresiliencia es un habilitador fundamental. Y al final lo que estamos buscando es que las capacidades de seguridad, de privacidad y de resiliencia avancen al mismo ritmo que la transformación y el despliegue de tecnologías. Ahora vamos a entrar un poquito más en ese latido digital en la parte de ciudadanos, sobre todo con Ignacio Alba y Alessandra, y luego contigo, Marta, y con Francisco en la parte más de empresa. Ese chico que decía yo, que tiene 13 años, mi hijo me decía, era muy curioso, dice, no ha dejado el teléfono en toda la mañana. Y es verdad, porque acaba de recibir un regalo, es un teléfono, y estaba con Instagram y TikTok todo el rato haciendo scroll y demás. También les pedimos a los padres que expliquen a los hijos ese ecosistema digital. Mi experiencia es que los padres casi están en la otra situación, son los hijos. Mi mujer me decía, no sé cómo hacer esto, y mi hijo es el que le dice, no, mira, tienes que darle aquí, tienes que darle aquí, tienes que darle allá. ¿Estamos como adultos, Ignacio, preparados para explicar a esa gente que llega a este latido digital cómo utilizarlo? Creo que hay que ser sinceros, ¿no? Efectivamente, es como dices, la sociedad digital estamos construyéndola ahora y aquí los adultos estamos también aprendiendo simultáneamente a la par que nuestros hijos, ¿no? Que los jóvenes. Y es evidentemente pues, muy importante que también nosotros mismos seamos capaces de poder entender cuáles son cómo hay que actuar en ese entorno digital y cuáles son los riesgos que existen para poder explicárselo a nuestros jóvenes, ¿no? Al final, proteger la identidad luego de cara a los jóvenes. Yo con lo que me encuentro es que muchos de ellos, por lo menos me pasa mucho con mi hija, es complicado hacerles entender qué significan estos conceptos de privacidad y de identidad propia, ¿no? Yo, una de las cosas que hago, quizás porque trabajo en un operador de telecomunicaciones, aunque no sea una ingeniera de telecomunicaciones, pues sí que alguna vez me he sentado con ella a pintarle pues, estos diagramas de red que hacen los ingenieros de telecos a mis compañeros, para hacerle ver a los distintos redes, equipos, servidores, por donde puede ir pasando, pues si ella, un acto tan transparente como es enviar una foto a una amiga suya, ¿no? Pues que pueda visualizar claramente, que a veces es todo el mundo muy abstracto, ¿no? Todos esos pasos que va haciendo el dato, la foto que está enviando, y que de esa manera pues pueda ver que, oye, en cualquiera de estos pasos puede haber un tercero, una persona que pueda acceder a esa información. Entonces, el entender esos conceptos y el hacerles conscientes de esos riesgos es muy relevante. Bueno, luego tenía aquí una anotación que originariamente pues, creo que estaba previsto que iba a venir Francisco Pérez, ¿no? Y a mí una cosa que también me ha ayudado con mis hijos es precisamente pues, la divulgación que ha hecho él mismo con sus cuentos de ciberseguridad, ¿no? Y a tu pregunta, obviamente sí, estamos aprendiendo y estamos construyendo el entorno digital ahora mismo y tenemos que aprender conjuntamente con nuestros menores, ¿no? Marta, si quieres apuntar algo, siéntete libre y cualquier cosa. No, simplemente decir que también desde lo que es la normativa se protege especialmente a los menores. Ya hace 10 años, que tiene ahora el Reglamento General de Protección de Datos, que los ha cumplido ahora, se preveía que los datos de los menores son especialmente sensibles y por eso hay que protegerlos más porque ellos son especialmente vulnerables. Lo que pasa es que es verdad que
tal y como está actualmente el impulso de las redes sociales, tenemos que crear medidas de protección para los menores. Entonces, no solo desde la parte regulatoria, sino también desde la parte de las empresas, porque sois vosotros los primeros que queréis proteger a los menores. Entonces, bueno, tenemos que hacer un baile conjunto entre todos para poder conseguir que esos menores estén protegidos. De hecho, está pasando algo muy curioso. Primero, mi hijo se dio cuenta de que estaba enganchado al teléfono su amigo nuevo, porque él no tiene teléfono, entonces él lo pudo observar desde fuera. Pero también la gente de Aldeas Infantiles, que les mando un abrazo desde aquí, han hecho un informe hace poquito en donde hablaban que la gente joven empiezan a darse cuenta que tienen que desconectar antes de dormir las pantallas, no porque los adultos les han explicado, sino porque ellos mismos se están dando cuenta que no pueden dormir. Alessandra, ¿cómo lo ves tú? Que en este sentido hemos hecho referencia a las empresas, a las administraciones públicas, pero el papel de los padres es importante y yo como madre, el trabajo que creo que tengo más importante es darle a mis hijos educación y criterio y espíritu crítico. Y es en esto que creo que es el mayor pilar que tenemos que fomentar en los chavales, en los niños, porque con ese espíritu crítico van a poder hacer más que simplemente recibiendo instrucciones o recibiendo, pues, a lo mejor barreras que pongamos desde las empresas. Y eso es un trabajo que yo he hecho con mi propia hija. Mi hija tiene 12 años. Muchos amigos tienen redes sociales, tienen teléfono móvil y ella no. Y yo le expliqué cuando ella me dijo, mamá, móvil. Y ahí el trabajo que hice fue explicarle el porqué. No es porque a mí se me haya antojado que no tenga móvil, además trabajo en una empresa de telecomunicaciones, lo cual parece un poco paradójico, y le expliqué todo, le expliqué por qué era importante, dónde está la privacidad, qué es la privacidad en un lenguaje que ella pudiera entender. Le expliqué los riesgos también en un lenguaje que ella pudiera entender. Y ahora, por ejemplo, se acaba de ir de viaje y ha vuelto y me decían sus amigas que lo complicado que era hacerle fotos. Y es porque ella preguntaba si se iban a subir a redes sociales. Y si se iban a subir a redes sociales, mi hija no quería aparecer, pero porque ella misma lo percibe y tiene ese espíritu crítico. Y creo que es un trabajo también de los padres. Y desde el punto de vista de las empresas, pues obviamente todas las medidas que tenemos que adoptar, privacidad desde el diseño básico, pero privacidad desde el diseño como principio fundamental y rector, no solamente porque nos lo diga el Reglamento General de Protección de Datos y podamos ser sancionados si no lo hacemos, sino también desde el punto de vista de compromiso que tenemos con la sociedad, de compromiso que tenemos con los menores. El tema de la verificación de la edad, que es un tema que hemos estado trabajando con la agencia de forma muy cercana además, es algo que es un reto. Es un reto, ahora viene el DNI digital, es un reto que tenemos ahora mismo las empresas, pero que no solamente los operadores de telecomunicaciones, sino que todo el entorno digital. Y aquí tenemos el problema de cuando los agentes son externos. Cuando estamos dentro de la Unión Europea tenemos un marco, tenemos unas reglas del juego, todos las conocemos, pero donde yo veo que podemos tener más reto todavía es en los servicios digitales que no vienen de la Unión Europea, donde no se tiene esta misma conciencia y donde no se tiene los mismos valores que tenemos en la Unión. Alba, y luego lo extenderé a Alessandra. Cuando aceptamos, Alba, esos términos y condiciones, la gente acepta sin más, ¿y qué datos no deberían dar bajo ningún concepto? Bueno, es tan claro que cuando todo lo que tenemos que adquirir y ser ahora muy conscientes es el espíritu crítico, ¿no? Tenemos que tener un espíritu crítico ante toda la información que recibimos, tanto de tipo documental como imágenes. Entonces, lo que podemos ejercer nosotros sobre los menores, tenemos que ejercer una especie de control para que ellos tengan un acceso a las herramientas, pero un acceso a las herramientas de forma saludable, ¿no? Entonces, desde el departamento, por ejemplo, todo el tema de la cultura de seguridad nacional y enfocada en la privacidad, pues realizamos medidas para que todos los menores, bueno, estén preparados para la sociedad que viene y todos los riesgos que tienen que afrontar ellos, ¿no? Ellos solos, pero con nuestro apoyo. Alessandra, ¿qué datos no deberían dar bajo ningún concepto? Porque hemos tenido experiencias de gente incluso dando datos biométricos del ojo, del iris, sin control. ¿La gente está aceptando condiciones y sin más?
A ver, el tema de los términos y condiciones al final es un contrato. Es un contrato en el que las dos partes deberían de conocer los términos y cuando no salen los términos y condiciones en la política de privacidad del proveedor, pues ahí tenemos ya un problema. Igual que nos firmamos una hipoteca sin leerla, igual no deberíamos de dar nuestros datos, que al final estamos dando nuestros datos como precio de alguna forma, aunque los datos no deberían de funcionar en el tráfico como moneda de cambio, pero al final estamos aceptando unos términos y los proveedores nos deben de explicar para que vayan a utilizar nuestros datos personales y qué recibimos a cambio. Y luego, además, el concepto de regalar datos realmente no se regalan. Es que tú estás recibiendo un servicio gratuito y estás acostumbrado a recibir ese servicio de forma gratuita. Lo que no somos conscientes es que estamos pagando de alguna forma con nuestros datos. Entonces, leer los términos y condiciones, leer la política de privacidad es una cuestión que lo mencionaba ella también, el tema del espíritu crítico, de ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y en relación con qué datos no deberíamos de proporcionar, los datos biométricos. Los datos biométricos nos pueden identificar de forma unívoca y además no se puede cambiar. Cuando hay una brecha de seguridad que roban las contraseñas, roban diferentes cosas, se puede cambiar todo. El número de cuenta te lo pueden cambiar la password, te pueden cambiar todo, pero un dato biométrico no se puede cambiar. Y además se identifica unívocamente. Entonces, antes de dar cualquier dato biométrico, deberíamos de hacérnoslo mirar en el sentido de vamos a leer qué es, para qué es, cómo se va a proteger y obviamente al proveedor que te está pidiendo ese dato pedirle unas medidas de seguridad superiores, que no sean las normales, sino que te garantice que ese dato bajo ningún concepto se va a exfiltrar y luego que el tratamiento sea proporcional. Esa es otra, que si el tratamiento es proporcional o no, porque muchas veces dicen, no, esto es para hacer esto más rápido, más fácil, sí, pero no hay otro mecanismo que sea menos intrusivo. Entonces aquí pues entra en juego los principios de protección de datos, de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Ignacio, tú que sé que conoces bien el tema, ¿somos optimistas y la gente va a leer los términos y condiciones o van a hacer siguiente? Bueno, yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez o lo hacemos, ¿no? A menudo, lo cual no quiere decir que tendría que ser así. Estoy de acuerdo con lo que dice Alexandra. Al final, leer los términos y condiciones y particularmente la política de privacidad es muy importante, ¿no? Y quizás pues ahora que tenemos las IA, es que a veces se habla, en muchos foros pues, se habla de cómo podemos protegernos contra la IA y tal, pero también es una herramienta muy útil y a lo mejor también se puede utilizar para pues, coger un texto de este tipo así más jurídico y el usuario perfectamente puede de ahí pedir un resumen y extraer esto como un consejo así general, pero leer las condiciones yo creo que es esencial. Y luego también por el lado de las empresas también obviamente nosotros tenemos una responsabilidad a la hora de ser claros y de transparentes en la información que damos las condiciones pues, a veces es complicado escribirlas de una manera que pueda entenderlo todo el mundo, pero sí que también nosotros, me imagino que la mayoría de los proveedores, pues, hacemos también una labor de desarrollar información adicional, por ejemplo, vía preguntas frecuentes. Nosotros en Digi, por ejemplo, tenemos un apartado bastante amplio explicando pues, todos los aspectos y el alcance de nuestros servicios. No solo explicamos nuestros productos, que también, pero también a todo lo que son las condiciones y cómo funcionan nuestros servicios están explicados también de una forma quizás más cercana en esas preguntas frecuentes. Y luego quería comentar también respecto a lo de los datos, a qué datos no dar, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que los datos biométricos hoy en día pues, son muy sensibles. Ahí no voy a añadir nada más porque estoy completamente de acuerdo. Pero sí también me parece interesante mencionar que a veces no es solo un único dato, sino también es la combinación de muchos datos, ¿no? Sabemos que hay servicios web o sitios web que aparentemente legítimos, ¿no? que se especializan en recabar un conjunto de datos
que lo que luego permiten es pues, o generar un perfil o incluso utilizar esos datos luego para suplantar a esa persona, ¿no? Y luego pues, que esos datos puedan ser utilizados pues, en operadores de telecomunicaciones o en otros prestadores de servicios para suplantar a esa persona y con otros fines, ¿no? Lo que sí que es verdad que decimos que es no dar datos biométricos y es lo primero que hacemos, porque tú te compras un dispositivo, un Apple, me lo pongo, y si quieres desbloquearlo, lo primero que te va a decir es da tu dato biométrico. O sea que ya casi el chaval que se ha comprado el teléfono va a decir... Se guarda de forma local. Le puedes decir, guárdate un codiguito. Teóricamente, según pero bueno, va a los ser difícil términos a y la condiciones juventud. de Apple, como dice Alexandra, sí. No sale del teléfono. De Sí. hecho, eso es una de las cuestiones que se está viendo ahora mismo por parte de la Agencia de Protección de Datos, que está actualizando su guía en términos de biometría. Vale, pues entrando en esa parte también de empresas, que quiero también, que Francisco controla bastante, el tema de seguridad, ahora que ha llegado la inteligencia artificial, ¿las empresas están siendo conscientes del reto de ciberseguridad que tienen y de las responsabilidades que tienen? Yo creo que evidentemente sí, por varios motivos. Primero, porque les va en su supervivencia. Es decir, ahora mismo que la inteligencia artificial ya está escalando, ¿vale? Ya se está trabajando en arquitecturas de referencia, en modelos de control de referencia, ¿vale? Con lo cual, lo técnico está cubierto y tiene que evolucionar al mismo tiempo que se despliega la infraestructura, pero va bastante más allá de lo técnico. Tenemos regulación, tenemos temas éticos, tenemos temas de garantizar la operación, tenemos todo lo que tiene que ver con el control de los proveedores de IA, la cadena de suministro, etc., etc., etc. Con lo cual, yo te diría que es quizá de los retos más relevantes y que las organizaciones realmente se están transformando y reorganizando para cubrir todos los retos asociados a la IA de una manera integral y mucho más homogénea. De hecho, hay funciones nuevas como el Chief Risk and Artificial Intelligence Officer. Se está trabajando mucho en que este concepto de Privacy by Design, Security by Design, ¿vale? Ahora mismo, yo creo que las organizaciones lo simplifican diciendo mover a la izquierda. ¿Y qué es? Que todo nazca lo más gobernado posible, lo más controlado posible, con los roles y las responsabilidades claras y, además, se considera una inversión, ¿vale? Hay mucho que hacer, hay muchos estados de madurez, pero yo creo que, en este caso, la directiva europea ha ayudado a que los responsables de las organizaciones tuvieran un respaldo y consiguieran financiación e integrar dentro de la organización en Europa todas las diferentes verticales desde el principio. Alba, ¿cómo lo ves? ¿Las empresas son conscientes? Porque yo lo que veo es que son muy optimistas con la inteligencia artificial. Algunas empresas dicen, no, se me ha ocurrido un agente de inteligencia artificial que hace todo esto automático y luego la noticia es, en 9 segundos ha borrado la base de datos de la empresa. ¿Las empresas son conscientes del reto que tienen? Sí, yo creo que son plenamente conscientes. Hace unos años cualquier tema técnico acababa en el departamento técnico y ahora muchos de los problemas técnicos de ciberseguridad acaban en el Consejo de Administración, ¿no? El cambio ha sido un cambio que se ha ido evolucionando en diferentes aspectos, como comentaba, pues un aspecto regulatorio, pues con la NIS2, DORA, CER. La diligencia debida ya es una obligación, ¿no? Es una obligación del Consejo de Administración. También aspectos reputacionales, ¿no? De que una brecha rompe la confianza que has podido generar en muchísimos años y también aspectos de supervivencia propia del negocio, ¿no? Si, a veces, ante un ciberataque de una magnitud pues, muy considerable, pues se puede poner hasta en peligro un negocio. Yo creo que ya nos hemos movido de la idea de que la parte técnica, la parte ciber, era una parte de coste técnico y somos plenamente conscientes de que forma parte de la columna vertebral de la empresa, ¿no? Que es un pilar estratégico fundamental. Y quería, aprovecho ahora para comentar, creo que fue hace 2 días, Five Eyes, que es una alianza como de diferentes agencias de inteligencia, pero que son las partes ciber de las agencias de inteligencia, sacaron una declaración conjunta, bueno, era Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, y uno de los epígrafes fundamentales hacía referencia solo al Consejo de Administración de las empresas.
para que nos hagamos idea de la importancia que a día de hoy van a tener, ¿no? Y mencionaban que la parte ejecutiva de las empresas tiene que ser muy consciente y entender y evaluar el riesgo, tiene que priorizar las prácticas y los controles básicos, dar la autoridad y los recursos reales a los responsables. O sea, hay que empoderar al CISO y mantener actualizado y estar siempre conforme a las amenazas, ¿no? Entonces, por supuesto, el tema está superado, ¿no? La parte técnica es una parte estratégica fundamental de las empresas y hay que trabajar en ese sentido. Marta, eres optimista. Yo al final veo muchas empresas, veo las grandes que sí, que a lo mejor están más preocupadas, pero luego veo las pequeñas y medianas empresas que suben información a ChatGPT sin saber dónde va a acabar eso y ¿tienen conciencia del reto que tienen delante? A ver, yo creo que como todo lo nuevo, cuando está iniciándose una fase nueva, porque esto evidentemente es una revolución y es algo completamente distinto a lo que hemos venido haciendo, lo primero que tienes que saber son los riesgos que existen, porque muchas veces a ti te viene la novedad de golpe y no valoras los riesgos que tienes. Entonces, una vez que ya sí que empezamos a ser conscientes de los riesgos, tenemos que difuminarlo en todos los sectores, tanto en las empresas grandes, que obviamente tienen más dinero y pueden invertir más, pero en las empresas pequeñas y en la ciudadanía, porque muchas veces somos los propios ciudadanos los que estamos metiendo un montón de información y no somos conscientes de qué se está haciendo con esa información. Entonces, a mí me parece que la dualidad ahora mismo, por ejemplo, desde lo que a nosotros nos corresponde, de las innovaciones que lleva a cabo la inteligencia artificial y la protección de los datos personales, tenemos que ir a la par. Porque, bueno, de hecho, el Reglamento de Inteligencia Artificial en muchas ocasiones hace alusión a la protección de datos, porque lo primero de todo es concienciar globalmente de que esta herramienta nueva que es la IA ha venido para quedarse, obviamente, pero que sí que es cierto que tiene riesgos. Nosotros tenemos ahora mismo una preocupación grande con la creación de imágenes falsas con inteligencia artificial. Europa, antes de ayer, anunció que va a hacer una directiva para penalizar la creación de falsas imágenes. En España se está analizando una ley orgánica para la defensa y protección de los menores en el ámbito digital, en la que también se incluye como delito el hecho de crear imágenes nuevas. Entonces, es una combinación de todos los factores técnicos, los factores legales, los factores de las empresas. ¿Que hay conciencia todavía de los riesgos que tenemos? Yo creo que no, pero bueno, en eso estamos. Ahora que lanzas esto, aunque lo iba a ver un poco más adelante, Francisco, ¿cómo lo ves? El reto de identificar cuando algo es real de cuando no es real. Y ya no pienso solo en los menores, pienso en la gente mayor. Mi suegro, que tiene 80 años, claro, me dice, me ha llamado al banco, he recibido un mensaje corto del banco y he hablado con alguien. A ver, no van a ser capaces ya de identificar, sobre todo esa generación, qué es real, qué no es real, si esa voz que ha escuchado es real, no es real. Yo creo que es un hecho, y es claro, y es indiscutible que los escenarios de los engaños, de los ataques, la sofisticación está aumentando de manera acelerada, sobre todo con la introducción de la IA. Entonces, yo creo que al final lo que tenemos es que mejorar en dos vertientes, te diría, o en tres. La primera es que los propios canales, los propios procesos, tienen que tener integrados mecanismos para mejorar las capacidades de verificación, de trazabilidad, de autenticación, incorporar esas funciones de automatización y de IA como parte de los canales de defensa, ¿vale? Lo segundo y fundamental es la formación y la concienciación. Yo creo que cada euro que la sociedad o que cada compañía privada invierte en formar a su gente de cuáles son los riesgos y cuáles son las respuestas tiene un retorno brutal. Y esa formación y esa capacitación, el problema es que tiene que ser continua y adaptativa. Cada poco tiempo cambian los canales de ataque, cambian los sistemas de ataque, cambian las formas, con lo cual la gente tiene que estar enterada. Y por último, como organizaciones, sobre todo las organizaciones más avanzadas, lo que tienen que hacer es automatizar sus capacidades de identificación, detección y respuesta. Entonces, ¿qué estamos viendo en el mercado? Sobre todo, que la misma tecnología que se puede emplear para atacar, la tienes que integrar en tus canales para parar, identificar y dar respuesta. Y siguiendo ahí, porque me queda muy poquito tiempo y quiero aprovecharlo bien, ¿sabes la polémica que ha habido con mitos? O sea, de que es esa inteligencia artificial que no es que sea un hacker que encuentra una puerta secreta en tu software, es que las encuentra todas, hasta el punto de que se bloqueó, ahora parece que se bloqueaba solo fuera de Estados Unidos, que es un sinsentido. En 50 segundos,
¿Qué pasa ahí? Bueno, 50 segundos. Esto es lo que está hablando todo el mundo ahora mismo en el mercado. Yo creo que introduce unos retos muy relevantes que son fundamentalmente tres. El primero es que reduce las barreras de entrada. Cualquier atacante puede atacar prácticamente sin ningún tipo de conocimiento. El segundo es que aumenta la escala de los ataques, es decir, es capaz de explotar y de concatenar debilidades de una forma mucho más rápida, con lo cual los ciclos de explotación se van a cortar y se están acortando muchísimo. Desde que encuentra una vulnerabilidad hasta que soy capaz de explotarla, hemos pasado de semanas prácticamente a horas. Entonces, tradicionalmente la buena noticia es que la función de ciberseguridad ha sido capaz de adaptarse muy bien a los retos. Y yo creo que ahora mismo hay una reflexión que implica, a los que llevamos mucho tiempo aquí, la vuelta un poco a los básicos. Y yo creo que pivota en 4 ejes. El primero es que las compañías tienen que plantearse que deben reducir su perímetro de exposición al mínimo imprescindible. Tecnología siempre ha sido muy buena poniendo en producción, ha sido bastante mala decomisando sistemas, ¿vale? Lo segundo es que hay que hipersegmentar. Hay que tener la red lo más segmentada posible de manera que los ataques no puedan moverse de manera lateral, ¿vale? Lo tercero es lo que hablaba antes. Hay que automatizar las capacidades de detección y respuesta, hay que integrar tecnología y IA en nuestras capacidades de monitorización y respuesta. Y, por último, replantear la estrategia y el proceso de parcheo de vulnerabilidades en las organizaciones. Todo esto con una quinta derivada, que es que para mí va a haber una presión clara de la industria a los desarrolladores de software a la que la calidad del software que entregan y de las aplicaciones desde el punto de vista de desarrollo seguro sea mayor. Vale, tengo muy poquito tiempo, pero yo creo que me va a dar tiempo. Alba, las empresas que tienen productos de inteligencia artificial y los lanzan al mercado, el ciudadano es consciente de que si se equivoca él es responsable, porque hace poco hablaba con una empresa que había lanzado un producto que podía ser tu abogado, o sea, tenía todos los datos, una base de datos, decía que ellos son mejores que preguntar a ChatGPT, obviamente. Tú preguntas a ChatGPT, oye, ¿esto es legal? Pues a lo mejor te dice que sí y luego te dice, me lo he pensado mejor y no, porque estás en otro país. Las empresas que ofrecen servicios de inteligencia artificial en 50 segundos son conscientes de lo que están ofreciendo y el ciudadano que contrata sabe que si se equivoca él es el culpable. Ahora nos movemos en un marco europeo regulatorio que sea muy coherente en estos aspectos. Tenemos el Reglamento de Inteligencia Artificial, que está enfoque basado en el riesgo, la CRA, entonces exige una serie de responsabilidades hacia los productores en toda la cadena de suministro, por lo cual creo que se está interiorizando todas las obligaciones que hay y se deben establecer sistemas que permitan la trazabilidad, todo lo que ha ido pasando, para poder luego asegurar una responsabilidad que esté basada en el control del riesgo real, ¿no? Ya 30 segundos cada uno para acabar un mensaje como ciudadanos, un hábito que tengamos que incorporar en nuestro día a día mañana, porque la gente piensa que la solución mañana es instalar ChatGPT. O sea, tenemos que incorporar algún hábito para cuidar ese latido digital. Empezamos contigo. ¿Qué hábito sería? Yo, desde mi perspectiva, es que si tú no quieres que un dato tuyo se haga público, no lo metas en las redes sociales. Muy bien. Alba. Un concepto, la ciberhigiene. Tenemos que ser conscientes de que los ciudadanos somos la primera barrera de contención, la primera línea de defensa. Y es muy importante que, igual que hemos asumido hábitos de seguridad vial, de seguridad, de otros tipos de seguridad, asumamos todos que haya realmente una alfabetización mediática y de ciberseguridad. Ignacio. Pues yo diría leer mucho y informarse y informarse de fuentes adecuadas para luego poder conformar a tu propio criterio a la hora de hacer lo que quieras hacer en el entorno digital. Alessandra, además, la conozco de otra iniciativa que tenemos que se llama Data Clean Room. Si quieres también dar algún consejo para empresas, también lo acepto. El otro día hablábamos de la obesidad tecnológica de las empresas, que van abrazando toda la tecnología que van encontrando. ¿Qué hábito, ya sea como ciudadanos o como empresas, debemos incorporar? Pues uno que vale para ambos, tener criterio y espíritu crítico, tener criterio para abrazar lo que tenemos que abrazar y además es que eso nos vale para todo, para las empresas y para las personas. Francisco. Yo un poco lo mismo. Ante una transacción que tú inicias, escepticismo y trata de cortar y arrancarla tú. Bueno, pues cerramos este viaje. Hoy he empezado en el río Tormes, no en Coruña, como empecé la otra vez con Alfonso de Celnes, si no me critica. Un abrazo a todos y gracias por estar hoy con nosotros.